En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Genial, genial lo que Jesús está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y este tema, Dios lo puso en mi corazón esta semana que estaba hablando con la flaca y me contaba que mi suegrita andaba muy estresada, muy preocupada, porque escuchó una prédica de un pastor que ella sigue en televisión. No voy a dar el nombre porque sé que muchos de ustedes lo siguen, que decía que la salvación se pierde y que muy posiblemente si estabas en pecado, estabas perdido. Y cuando yo escuché esa historia, me hice primero una pregunta. ¿La enseñanza, el buen mensaje de la palabra de Dios es para traernos angustia o es para traernos paz? Y recordaba, me llevaron a hace 25 años que acepté a Jesús. Y 3 días después de yo haber dado ese maravilloso paso de haber recibido a Jesús en mi vida y ese momento en que Él me regala la salvación. 3 días después, una persona muy cercana a mí, que tampoco voy a decir su nombre, me dijo: Andrés, necesito decirle algo. Ya Jesús pagó por usted. Pero los pecados que usted cometa de ahora en adelante van por su cuenta. ¿Sabe lo que es esa noticia para un recién nacido de 3 días? ¿Yo qué? Entonces me impactó, se fue, me dejó ahí. Y yo empecé a hacer cuentas. Y yo dije: Señor, ¿cuántos pecados tengo que pagar por cuenta mía ya? Y empecé le di al cassette 3 días retrovisor. Y llegué a la conclusión que si la cosa era así, había sido salvo como por 10 minutos nomás. Mucho. Que no me dio para más. Pero gracias a Dios por este mensaje errado, porque Él me llevó al texto de Hebreos, capítulo 6, 4 al 6. Un texto totalmente sacado del contexto y mal enfocado, donde el autor de Hebreos dice que, hermano, que ya Jesús no va a morir por usted otra vez. Entonces cogió ese texto para decir que... Entonces cuando yo pensaba en la iglesia, en ese pastor y en la iglesia que él pastorea y en la que el Señor me está dando la oportunidad a mí de pastorear, yo me hacía la pregunta: ¿qué quiero yo para mi iglesia? ¿Carga? ¿O quiero que mi iglesia camine una vida cristiana liviana, tranquilo? Pues que la vida cristiana no, pero cuando le ponemos cargas que no es de nosotros llevarlas, se hace mucho peor la carga. Cuando yo le digo a una persona: usted se tiene que aferrar a la cruz,
Y si se suelta un solo segundo, si le dan ganas de ir al baño y se suelta un solo segundo, pierde la salvación. ¿Sabe cómo vive esa ovejita? No vive. Entonces yo quiero exponerles a ustedes hoy por qué yo creo que la salvación no se pierde. Perdón, ¿por qué yo estoy seguro que la salvación no se pierde? Y no voy a hablar de Pablo, no voy a hablar de Pedro, voy a coger al máximo referente de los cristianos, a Jesús. Y Jesús está hablándole a los judíos en todo el capítulo 10 y está diciéndoles: yo soy la puerta. Cuando usted lee todo el capítulo 10 se da cuenta que Jesús dice: yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Dice: y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando yo voy al capítulo 19 de Juan, verso 30, Jesús está en la cruz y por último dice: consumado es. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? Ya pagué. Ya está consumado. Está listo. Ya está completo. Yo creo, estoy seguro que la salvación no se pierde porque su sacrificio provee. Y cuando leo ahí Juan, lo primero que veo que el sacrificio de Cristo proveyó o provee es una identidad. Mis ovejas, Jesús está diciendo mis ovejas, Él no está diciendo las ovejas, dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay una identidad. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dio identidad. Ahora somos sus hijos. Y a ver, aquí hay varios padres, aquí hay varias madres. ¿Cuándo un hijo suyo ha dejado de ser su hijo? Pero si no hay padre, le voy a hablar a los que son hijos, porque aquí todos son hijos. Somos hijos. ¿Cuándo hemos dejado de ser hijos de papá o hijos de mamá? Están escuchando a una persona que el papá lo negó. ¿No se han dado cuenta que yo tengo un solo apellido? Andrés Lopera. Y yo les hago esta pregunta: ¿dejé de ser hijo de papá? ¿Solo porque él no me quiso dar el apellido? No. El Salvador, el sacrificio de Cristo en la cruz proveyó identidad. Él nos hizo sus hijos. Por eso Él dice: mis ovejas son mías. Jesús dice: son mías, son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas, ustedes son las ovejas de Cristo. Porque yo no morí por ustedes, ni lo pienso hacer. Ustedes son las ovejas del que los compró en la cruz. Entonces, la salvación no se pierde porque su sacrificio proveyó identidad. Nos introdujo en una relación que no tiene fin. Nunca usted dejará de ser hijo de su padre, de su madre. Nunca. Si se cambia el apellido, si se va de país, si se va de la casa, si lo niega, si hace lo que muchos hacen de que, como están bravos con papá, colocan el apellido de mamá en Face,
en Instagram, en el perfil. Usted puede hacer lo que quiera, pero usted nunca dejará de ser hijo. Entonces, el sacrificio nos proveyó, ¿qué? Identidad. Primero, el sacrificio nos proveyó identidad. Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay dos espíritus ahí, el espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios, y mi espíritu. Y él dice, el Espíritu con E mayúscula da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y sigue diciendo, y si hijos, coherederos con Cristo. Entonces, la salvación, el Salvador, el sacrificio proveyó identidad, pero también proveyó eternidad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y si se pierde? ¿Y si se pierde? No es eterna. Y Jesús es un mentiroso, porque Él dijo que Él nos daba vida eterna. Y lo resalta, y nunca perecerán. Y yo me preguntaba, ¿esto no es una redundancia? Está hablando de que eterna y nunca perecerán, obvio. ¿Cierto? Es una obviedad. Es una obviedad. Pero Jesús lo que está haciendo es resaltando, reafirmando que la salvación que Él nos dio en la cruz proveyó eternidad. Es eterno. Su salvación provee, su sacrificio proveyó eternidad. No morirán jamás. Jesús resalta la eternidad de la salvación que Él nos da. Él la resalta. Yo sé que les estaba hablando una pregunta en su cabeza, pero enseguida yo se la saco. Él resalta esa vida eterna. La vida eterna no comienza al morir. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Los que venimos de iglesias católicas nos enseñaron que uno entraba a la eternidad después de que moría. La vida eterna no empieza al morir. La vida eterna comienza al creer. Miren este texto. Juan 5:13. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? Para que sepan que tienen, no dice que tendrán, que tienen. A ustedes los que han creído, estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. La eternidad no comienza al morir, la eternidad comienza al creer. ¿No les parece eso una maravillosa noticia? Una muy buena noticia. De que mi eternidad con Cristo Jesús comenzó cuando yo creí en Él. A mí eso me parece genial. No sé a usted. Pero a mí eso, como dice la famosa salmista, me hace erizar. A mí eso me hace erizar. Saber que cuando yo creí en Él, comenzó mi vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz provee identidad, provee eternidad, pero ¿saben qué más provee? Provee seguridad. Y Jesús dice, y nadie los arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los arrebatará de su mano. Y termina en el verso 30 poniendo el sello. Mi Padre y yo, uno somos. El sacrificio de Cristo en la cruz, por usted y por mí, produjo seguridad. Yo no estoy seguro que soy salvo porque estoy pegado de la cruz. Yo estoy seguro de que soy salvo porque el que murió en la cruz me tiene en su mano y nadie me arrebatará de él. No es lo que yo estoy haciendo para asegurar la salvación, es lo que Él está haciendo. ¿Ven la diferencia? Cuando yo digo yo tengo que cuidar mi salvación, estoy dependiendo de mis fuerzas. Cuando yo digo Él me sostiene en su mano, estoy dependiendo de sus fuerzas. Pues eso está muy equivocado. De la salvación. Él me sostiene con su mano. La salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz provee seguridad. No depende de ningún atributo de la oveja. No depende de ningún sacrificio de la oveja. No depende de ningún esfuerzo de la oveja. Depende del poder del Padre. Y esto trae mucha paz. Eso nos trae mucha paz. Si ustedes son tan pecadores como yo sé que están diciendo amén, amén, amén. Pero como no son tan pecadores como yo, de pronto están diciendo, yo me le iba a ganar. El sacrificio de Jesús en la cruz provee seguridad, mucha seguridad. Pero venga, perdón. Se supone no, es real de que tenemos la salvación de Dios, pero nosotros como hijos no nos podemos quedar sentados, pues sin hacer nada. Bien, ahí vamos. Perderemos, según lo que Jesús está diciendo ahí, la salvación cuando Él pierda su comunión con el Padre. O sea, por eso Él sella en el verso 30, mi Padre y yo somos uno. Nunca perderá Él su comunión con el Padre. ¿Cuándo Jesús? Jesús, jamás. Entonces la pregunta que vuela ahí es, venga, y entonces yo puedo pecar todo lo que yo quiera. Pues no, sí, sino que entonces, como la salvación no se pierde, pecamos todo lo que quiera. Le voy a responder, sí. Sí, no, peque todo lo que quiera. Es más, si usted es honesto, usted peca todo lo que usted quiere. Si somos honestos, pecamos lo que queremos. Pero la pregunta no es, yo puedo pecar todo lo que quiero. La pregunta correcta es, ¿quiero pecar? Esa es la pregunta correcta. Y mire lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Genial, la palabra de Dios es genial. Y a veces pasamos por encima de estos textos. Y dice, ¿en serio, Pablo? ¿Estabas pensando eso? ¿Estabas pasando? Pablo, el apóstol, Pablo estaba pasando por tenía esas crisis. Mire, desde el verso 15. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo así? En Pablo moraba el pecado. En el apóstol Pablo, moraba el pecado. Pablo está diciendo así. Es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino lo hace el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero según veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hace esta exclamación, Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo Pablo responde: gracias doy a Dios por Jesús nuestro Señor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que él peca todo lo que quiere, pero que no quiere pecar. Pablo peca todo lo que quiere, pero no quiere pecar. Y maravilloso como termina Pablo. Es genial como termina Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Y sabe dónde termina? En Jesús. Gracias doy a Dios por Jesús. Termina en el mismo lugar que usted y yo empezamos esta enseñanza. En la cruz. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz provee identidad. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz provee eternidad. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz provee seguridad. Y es por eso que Pablo termina diciendo: peco todo lo que quiero, pero no quiero pecar. Entonces, ¿dónde termino? En el antídoto, en Jesús. En Jesús. Termino diciendo esto. Su sangre nos provee identidad, su sangre nos provee eternidad, su sangre nos provee seguridad. Querer asegurar nuestra salvación en algo más que no sea Jesús es herejía. No es usted, no es lo que usted hace, es lo que Jesús hizo. Y si usted quiere asegurarse que es salvo, yo le digo, no hay otra manera que la sangre de Cristo Jesús. Usted puede ser muy bueno, tener la doctrina más grande, más santa, más limpia, más que usted diga, no, yo tengo la doctrina más grande de todas las doctrinas que tiene la doctrina limpia. No basta. Jesús solamente es suficiente. La sangre de Cristo solamente es suficiente. Entonces, iglesia, ¿sabe por qué la salvación no se pierde? Porque no depende de usted. No dependerá de usted. Y nunca dependió de usted. Siempre fue Jesús. Siempre será Jesús. Y por los siglos de los siglos será Jesús. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Señor Jesús, muchas gracias. Ay, papá. Hoy invoco esas palabras del apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Padre Santo, hay veces nos volvemos tan religiosos que nos convencemos que podemos añadirle una pista a lo que tú hiciste en la cruz.
pero tú lo dijiste, es consumado, ya está hecho, ya está pagado. No hay nada que anexar, no necesitan nada más, no pueden, porque lo único que sabemos hacer, Señor Dios, es pecar. Yo no quiero pecar, pero el pecado que habita en mí, el pecado que mora en mí, Señor Jesús. Y como sé que soy pecador, todos los días vengo a ti. Todos los días vengo a ti, Jesús. Porque la sangre de Emanuel limpia a cada cual que se sumerge en él. Vengo todos los días, Padre Santo, a limpiarme en tu sangre, a buscar tu gracia, a buscar tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por esa seguridad de tener la vida eterna. Me ayuda a vivir liviano, no llevando una carga que tú ya llevaste en la cruz del Calvario. Yo te pido, Padre Santo, que tu iglesia entienda y que no quieran pecar, que solo quieran agradarte a ti como estás, y que los limpies de todo pecado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.